Inecuaciones cuadráticas. Una inecuación cuadrática es aquella que tiene la forma de un polinomio de grado 2, es decir, que la variable, en este caso de la inecuación, su mayor exponente en todo caso es 2, como en este caso que tenemos ax al cuadrado más bx más c mayor que 0, donde la variable a, b y c pertenecen a los reales, es decir, a, b y c es cualquier número real. Hay que recordar la nomenclatura de los símbolos de las inecuaciones o desigualdades. Si el símbolo apunta a la izquierda y nosotros empezamos a leer de izquierda a derecha, entonces ese se llama menor que. Si apunta a la derecha se llama mayor que. Y si les agregamos una barrita abajo, pues ya toman la categoría de igual. Por ejemplo, en este caso, menor o igual que o mayor o igual que. Entonces, van a haber ocasiones en las cuales nos va a hacer falta a alguno de los símbolos, por ejemplo, de los términos, perdón, B y C, que pueden tomar el valor de cero. A indiscutiblemente tiene que ser distinto de cero, porque si A es cero, entonces el término con x al cuadrado se nos cancela y pues ya no tendríamos una inecuación o una desigualdad cuadrática, sino que una desigualdad de primer grado o lineal. De ahí B o C sí puede ser cero. Entonces vamos a resolver un ejercicio sobre las inecuaciones cuadráticas. Tenemos para este caso el ejercicio 3x al cuadrado menor que 4 menos 11x. Cuando tenemos inecuaciones cuadráticas o de segundo grado, nuestra intención es pasar todos los términos a un solo lado y que en el otro lado de la desigualdad o del símbolo de desigualdad nos quede cero, por lo tanto. Se acostumbra comúnmente a trasladar todos los términos al lado izquierdo del signo de la desigualdad y el cero nos queda al lado derecho. Esto funciona como las ecuaciones, lo único que hay que tener cuidados y consideraciones con los símbolos. Entonces, tenemos en el lado izquierdo 3x al cuadrado y nuestra intención en este caso va a ser ordenarlo como esto. Luego iría el término que lleva x. En nuestro caso, el término que lleva x a la potencia 1 es menos 11x. Entonces, este menos 11 lo vamos a pasar del lado derecho al lado izquierdo de la desigualdad. ¿Y cómo nos va a quedar en este caso? Cambiando de signo, acá está restando, al otro lado de la desigualdad pasa a sumar, nos queda más 11x, y de igual manera este 4 que representa c, es decir, el número que no lleva variable x, de igual forma lo debemos de pasar al otro lado de la ecuación. Como acá está positivo o sumando, en el otro lado de la desigualdad nos queda negativo y acá ya tenemos nuestra desigualdad de forma parecida a la forma general, donde A sería 3, B sería 11 y C sería menos 4. Ahora que ya tenemos nuestra inecuación y todos los términos de la inecuación en un solo lado, lo que tenemos que hacer en este caso es factorizar. Vamos a factorizar y como tengo A, B y C, vamos a utilizar la ecuación cuadrática para poder factorizar. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, también diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio en el cual buscamos un número que multiplicado, dos números que multiplicados nos den C y que dos números sumados nos den B o restados. Pero en este caso vamos a aplicar la ecuación cuadrática. ¿Qué dice la ecuación cuadrática? O la fórmula para la solución de ecuaciones cuadráticas y tenemos que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c y todo ello partido o dividido entre 2a. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Fíjense muy bien, este cálculo lo vamos a hacer a un ladito, lo vamos a hacer acá en un extremo y hay que identificar primero nuestras variables. Recordemos tener claridad de quién es A, B y C. A es 3, B, que es el número que acompaña a la X, es 11. A era el número que acompañaba a X al cuadrado y C es el número que no tiene variable o el término independiente. Entonces nos queda que C es igual a menos 4. Ahora que yo tengo claridad de mis variables, vamos a utilizar la fórmula. Tenemos X es igual
menos b, signo menos que ya está en la fórmula, y b que es 11. Luego tenemos más o menos, y acá tenemos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B vale 11, entonces vamos a tener 11 al cuadrado. Luego tenemos menos 4, a por c, a vale 3 y c vale menos 4. Todo esto va dentro de la raíz cuadrada, y luego todo esto va a ser dividido entre 2 por a. A vale 3, entonces nos queda 2 por 3. De esta ecuación cuadrática vamos a obtener dos soluciones, es decir, una ecuación cuadrática o un polinomio de segundo grado. Al factorizarlo obtenemos dos soluciones. Entonces, en el primer momento tenemos que sumar, por eso es que aquí tenemos más o menos, y en un segundo momento vamos a restar. Entonces, esto lo podemos resolver con calculadora de una sola vez por practicidad. Entonces tenemos que x igual a 1, voy a considerar aquí la suma. Tenemos acá nuestra calculadora, vamos a escribir la fracción y ahora vamos a digitar menos 11, solo consideramos el signo más, luego tenemos más la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, entonces vamos a tener 11 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por 3 por menos 4, tal cual así como lo hemos visto, lo hemos escrito en la fórmula. Y luego la división, nosotros tenemos 2 por a, que a vale 3. Ahora vamos a obtener nuestro resultado. Nuestro primer resultado es un tercio. Tenemos un tercio. Ahora, x sub 2, es decir, la segunda solución, sería considerar la resta. Acá siempre con mi calculadora sin perder lo que ya había digitado, podemos modificar el símbolo simplemente de que antecede a la raíz. Entonces aquí nos quedaría ahora menos. Recordemos que en una utilizamos la parte positiva y en la otra la parte negativa. Ha llegado el momento de utilizar la parte negativa, y acá como resultado nos da que x es igual a menos 4. Entonces, esto en otras palabras nos va a quedar de la siguiente forma, en factores. Ojo, acá vamos a despejar para obtener los factores. Entonces vamos a tener aquí de la siguiente forma. El 3 está dividiendo el 1, entonces el 3 puede pasar a multiplicar a la x. Entonces me va a quedar 3x igual a 1, en este caso porque es fracción. Y luego este 1 puede pasar a restar al otro lado de la ecuación. Entonces me va a quedar 3x menos 1 igual a 0. Entonces este sería nuestro primer factor, 3x menos 1. Aquí ya tenemos factorizado. Y mi segundo factor sería simplemente, pues acá despejar el menos 4, pasarlo al otro lado, me quedaría positivo igual a 0. Entonces mi siguiente factor es x más 4. Y todo esto es menor o igual que 0. Ya lo tengo factorizado. Igual si hubiese aplicado otro método, iba a llegar a estos factores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestro ejercicio? Vamos a considerar, hay una propiedad en el cual, como aquí tengo un producto, entonces esto se puede distribuir, el hecho de ser menor que 0. Entonces acá vamos a tener el primer factor, que 3x menos 1 es menor que 0. Recordemos que es una desigualdad la que estamos resolviendo. Esto nada más nos sirvió para factorizar ese polinomio de segundo grado. Y además, a la vez, se cumple también que x más 4 es menor que 0. Ahora, con esto, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar los puntos críticos. Puntos críticos, es decir, valores donde va a cambiar el signo de la desigualdad. Y aquí tenemos que despejar x. Al despejar x vamos a tener que 3x es menor, el menos 1 lo paso al otro lado, entonces quedaría positivo, 3x es menor que 1, y luego el 3 pasaría a dividir al otro lado de la ecuación y me va a quedar que x es menor que 1
entre 3. Entonces tengo aquí un punto crítico que sería 1/3. Y ahora acá despejando la x, vamos a tener que x es menor que -4. Paso el número al otro lado y ahí ya me queda resuelto. Entonces mis puntos críticos son 1/3 y -4. Estos puntos críticos me van a servir a mí para hacer el análisis de signos o el cuadro de variación. Entonces, vamos a hacer un cuadrito, una tablita, en la cual nosotros vamos a considerar los factores. ¿Cuál es el primer factor que tengo? 3x menos 1. 3x menos 1. El otro factor, ¿cuál es? Es x más 4. Y luego escribo los dos factores juntos, que sería 3x menos 1 por x más 4, es decir, toda nuestra expresión de segundo grado completa. Ahora, vamos a trazar columnas. La primera columna, la frontera o el punto crítico, es menos infinito. Ahora, trazamos otra columna, otra línea vertical, y en este caso el punto crítico o frontera sería el menor dentro de estos dos números. En este caso sería -4. Luego escribimos al otro número, que sería 1/3. Y finalmente, el último valor frontera sería más infinito. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es tomar valores de prueba para analizar cómo es este polinomio, esta desigualdad entre ciertos valores, entre ciertos intervalos. Recordemos que cuando trabajamos sin ecuaciones, intervalos, nosotros estamos analizando signos, en este caso. Entonces, vamos a darnos valores de prueba. VP, valores de prueba. Aquí necesito para esta columna un valor de prueba entre menos infinito y -4, es decir, un número que esté entre menos infinito y -4. Cualquier número que esté dentro de ese intervalo, dentro de ese rango, que esté dentro. Cuando digo entre no significa una división, sino que es nada más una referencia de posición. O sea, ¿qué números están entre menos infinito y -4? Por ejemplo, está el -5, -6, -7, -100, etc. Cualquier número yo puedo tomar. En este caso voy a tomar -5 como valor de prueba. ¿Y de qué me va a servir este -5? Este -5 yo lo voy a evaluar en este factor y en este factor. Lo vamos a hacer utilizando la calculadora, por practicidad. Entonces nosotros el primer factor tenemos 3 por x, pero x en este caso vale -5, es decir, nuestro valor de prueba. Y acá vamos a tener -1. Eso nos da -16. Yo en esta tablita solamente voy a colocar el signo menos, es decir, el signo del número, el signo de la respuesta que he obtenido. Vamos a trazar acá las líneas horizontales de nuestra tablita. Ahora, en este recuadro yo necesito evaluar el factor x más 4, pero siempre con el mismo valor de prueba. X es -5, entonces voy a tener -5 más 4, x más 4. Y esto me da como resultado signo menos. Entonces solamente escribo el signo del número, en este caso es menos. Ahora continúo con las demás celdas o cuadrículas y en este caso ahora tengo que darme otro valor de prueba. Un valor de prueba entre -4 y 1/3, es decir, un número que esté entre -4 y 1/3. Podremos hablar -3, -2, -1, 0, 0.25, etc. Vamos a utilizar 0 en este caso. Puedo utilizar cualquier número, al final el resultado siempre va a ser el mismo. Voy a utilizar 0, es decir que en estos factores vamos a sustituir o evaluar 0. Tenemos 3 por x, es decir, es 3 por 0, menos 1. Y esto me da a mí signo negativo. Ahora vamos a evaluar 0 en este factor. Tendríamos 0 más 4. Y eso al final nos va a dar 4 positivo. Entonces yo aquí escribo el signo más.
Ahora, finalmente, en la última columna de prueba, yo necesito un número que esté entre un tercio y más infinito, es decir, que sea un número mayor a un tercio, pero a la vez que sea menor que más infinito. Por ejemplo, puedo tomar el número 1. Entonces vamos a evaluar 1 en los factores y vamos a tener 3 por 1 menos 1. Y eso nos da 2 positivo, entonces yo escribo el signo más en esta celda. Y ahora vamos a evaluar 1 en el siguiente factor, que sería x más 4, es decir, 1 más 4. Y eso nos da como resultado 5. Entonces acá tenemos el signo más. Ahora vamos a hacer multiplicación de los signos en columnas. Estos dos signos los vamos a multiplicar, estos dos y estos dos también. Menos por menos nos da más, menos por más nos da menos y más por más nos da más. Ahora, estas son las respuestas, las soluciones, pero ojo que de acá no todo es conjunto solución. Yo debo de evaluar cómo era mi desigualdad. Tenemos que el factor 3x menos 1 por el factor x más 4 era menor que 0. ¿Cuáles son los números menores que ceros? Los que están en la recta numérica a la izquierda de 0, es decir, los números negativos. Y los números mayores que 0 son los números positivos. Como nuestra inecuación nos da que los factores deben de ser menores que 0, entonces yo dentro de estas soluciones únicamente voy a tomar la solución negativa, que en este caso la solución negativa es únicamente esta, es decir, aquellos valores que están entre menos 4 y un tercio. Entonces, ¿cuál sería mi conjunto solución en forma de intervalo? Serían los valores x que van desde menos 4 a un tercio. En este caso, corchete abierto. ¿Por qué? ¿O por qué no tomo ni menos 4 ni un tercio? No los tomo porque en la desigualdad que nosotros tenemos, el símbolo de desigualdad no lleva la rayita de igual. Entonces por eso los corchetes van abiertos o utilizaríamos paréntesis en el defecto, o en otras palabras por eso no tomamos ni menos 4 ni un tercio. Entonces ese es el conjunto solución para la desigualdad que teníamos. Recordemos 3x menos 1, factor de x más 4, todo ello menor o igual que 0. Aquí tengo mi conjunto solución. Además, también podemos hacer la solución gráfica en la recta numérica. Entonces vamos a trazar la recta numérica. Acá yo necesito considerar estos valores que tenemos, es decir, menos 4 y un tercio. Entonces vamos a poner en el centro 0. A la izquierda tenemos los números negativos de 0, es decir, menores a 0, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así sucesivamente. Y a la derecha de 0 tenemos los positivos, 1, 2, 3 y sucesivamente. Acá tenemos menos infinito y acá tenemos más infinito. Entonces vamos a ubicar estos puntos, estos valores del intervalo. Menos 4, aquí está menos 4, voy a dibujar una especie de círculo, pero ojo que el círculo debe de quedar hueco, no lo voy a rellenar porque veo que el corchete está abierto y que acá no tenemos el signo igual, entonces no se toman esos valores. Ahora, luego voy a identificar un tercio es en decimal aproximadamente 0.33, me va a quedar más o menos por acá, y de igual forma como el corchete está abierto, entonces no lo vamos a tomar. Ahora, ¿cuál sería la solución? Es decir, los valores que están entre estos números. Voy a sombrear los números que están entre estos puntos frontera. Y mi solución gráfica serían todos estos números que están entre menos 4 y un tercio, pero sin tomar menos 4 y un tercio. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0.25, el 0, menos 1.5. Todos esos números son soluciones. En las desigualdades nosotros no tenemos una solución puntual, así como las ecuaciones, que decimos x es igual a menos 3, etc. Aquí tenemos un conjunto de números. Recordemos que los números son infinitos y que, por ejemplo, entre 0 y menos 1 hay muchos números, hay infinitos números si consideramos todos los decimales.
y con todas las cifras decimales que tengan que haber. Entonces esta sería la solución y un poco la teoría sobre las desigualdades cuadráticas. Aquí ya tenemos nuestra desigualdad resuelta y factorizada, el conjunto de solución en forma de intervalo y la solución de forma gráfica.